En este video vamos a ver la definición general que se usa en termodinámica para el trabajo mecánico. Sabemos de la física mecánica que la relación, digamos, el trabajo lo definimos como esa integral de un determinado desplazamiento de una fuerza que se ejerce durante un determinado desplazamiento. No obstante, cuando estamos en termodinámica debemos mirar desde el punto de vista macroscópico cómo relacionar esta definición de trabajo con conceptos propios de la termodinámica, como el concepto de sistema, propiedades o de procesos. Podríamos definirlo de esta forma. Un sistema realiza un trabajo si el único efecto sobre el entorno podría ser, por ejemplo, una fuerza contraria, como por ejemplo la elevación de un peso en un campo gravitacional. Como convención, vamos a adoptar lo siguiente. Si el trabajo de un sistema, si el trabajo lo realiza un sistema, se le va a considerar positivo. Y si se le aplica sobre el sistema, se le considerará negativo. La noción va a ser igual, va a ser W y va a tener las unidades típicas de energía, que va a ser la unidad de Joule para el sistema internacional o kilojoule eh, por efectos prácticos. Pero veamos el trabajo hecho por un límite móvil. Consideremos acá un cilindro pistón esquemáticamente. Tenemos aquí un sistema que es un gas, que está aquí en este verde, y este es un pistón que lo puede comprimir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideremos cómo transformar esta integral en estos términos de nuestro sistema de cilindro pistón o del gas dentro del cilindro pistón. Vamos a considerar, voy a explicar más adelante, el trabajo, en este caso va a ser la presión ejercida, que estamos hablando de esta fuerza, eh, por el área, por un diferencial de desplazamiento de longitud. Vamos a ver que el área por el diferencial de longitud va a ser, podemos escribir de esta manera, la presión por el diferencial de volumen. Y esto va a ser la integral, perdón, la diferencial inexacta para el trabajo en termodinámica. Resulta que hemos utilizado la diferencial no exacta, sino la diferencial inexacta para describir el trabajo mecánico. ¿Por qué? Aquí tenemos un esquema un diagrama de presión contra volumen. Sabemos que si nos acogemos a esta definición, vamos a encontrar que el área bajo la curva va a ser el trabajo total. No obstante, esa trayectoria que hemos descrito acá en el diagrama no tiene que ser igual, realmente puede ser distinta, puede existir trayectorias distintas. Por tanto, decimos entonces que el trabajo es mejor descrito como una diferencial inexacta. Entonces, al integrar esto, ambos lados, vamos a obtener lo siguiente, un trabajo total hecho entre un proceso 1, hagámoslo de esta manera, entre 1 y 2, y aquí sí podemos dejarla como una integral de función. ¿Por qué? Porque realmente el cambio de volumen son cambios de estado totales, no dependen de la trayectoria, mientras que de este lado el trabajo sí depende de la trayectoria. Entonces debemos encontrar una forma de calcular el área bajo la curva de un diagrama P contra presión contra volumen. Existen entonces dos formas concretas de encontrar esta área. La primera es a través de datos experimentales, porque como no sabemos la trayectoria particular de un proceso, entonces es muy común usar datos experimentales. Con esos datos experimentales se puede hacer una integración gráfica o una integración numérica. La otra posibilidad bastante usada es que podemos encontrar una relación analítica entre la presión versus el volumen. Si conocemos una expresión algebraica, entonces podemos integrarla directamente y encontrar la expresión. Veamos el caso para un cilindro pistón, que es un límite móvil como sistema termodinámico. Al considerar un sistema como cilindro pistón, tenemos tres casos para tener en cuenta. El primero puede ser que simplemente hay pongámoslo acá,
que simplemente sea un proceso de presión constante. Entonces, si la presión es constante, se da una velocidad tal que se pueda cumplir esta condición, la integral se nos simplifica de esta manera. El trabajo entre 1 y 2 va a ser la integral entre 1 y 2 de P por dV, como es constante, sale de la integral. El diferencial de volumen se nos va a convertir simplemente en P por un delta dV. Y la podemos calcular directamente. El segundo caso, podemos considerar un proceso con temperatura constante. Se da de tal manera que la temperatura puede ser constante y de esta manera podemos considerar, si las presiones no son muy altas, el gas como un gas ideal. Si consideramos el gas como un gas ideal, vamos a obtener la expresión que presión por el volumen va a ser constante. O dicho de otra manera, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y eso lo podemos llevar a la integral. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser la integral entre 1 y 2 de P delta V. Entonces, esto va a ser de esta manera. Si despejamos, y esto es igual, P por V, y despejamos P, podemos obtener lo siguiente, que es entre 1 y 2 de P1 por V1 sobre V por el delta de V. Sacamos P1, V1 porque son constantes y tenemos esta integral de dV sobre V. En este caso vamos a obtener P por V, P1 por V1 por el logaritmo natural de el volumen en volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces, bueno, la tercera posibilidad es como lo que llamamos un proceso politrópico. Aquí ¿qué sucede en estos casos? La relación que hay entre la presión y el volumen es con un exponente a la n, este va a ser constante. En estos casos, es un caso más general. En el caso de los gases ideales, n va a ser igual a 1 y nos daría igual que el anterior. Pero si llevamos una expresión general, vamos a obtener esto, que P1 por V1 a la n va a ser a P2 por V2 a la n, va a ser constante. Movemos un poco para tener más espacio y vamos a obtener lo siguiente. Si despejamos la presión de acá, vamos a obtener esta relación. Esa constante va a ser P1 por V1 a la n sobre V a la n, que va a ser igual también a P2 por V2 a la n sobre V a la n. Entonces, esto lo ingresamos en la integral, el trabajo entre 1 y 2 para este caso, entre 1 y 2 de P delta V, va a ser igual a esa constante por dV sobre V a la n entre 1 y 2. Esto va a ser igual a esa constante por V a la menos n más 1 sobre menos n más 1 evaluado entre 2 y 1. Esto nos daría una expresión de esta manera. K sobre 1 menos n multiplica a B2 a la 1 menos n menos B1 a la 1 menos n. Para no tener una constante que no sabemos, podemos reemplazarlo en términos de las presiones conocidas. Entonces tenemos que el trabajo para el caso del proceso politrópico va a ser igual a presión 2 por el volumen 2 a la n por el volumen 2 a la 1 menos n, todo eso dividido sobre 1 menos n, menos lo mismo para P1V1 a la n por P1 a la 1 menos n sobre 1 menos n.
Esto lo podemos simplificar y obtenemos lo siguiente. P2 por B2 menos P1 por B1 sobre 1 menos N. Entonces tenemos una expresión, ejemplos de expresiones analíticas y resueltas para un sistema termodinámico como un gas en un cilindro pistón.